en 1969. Il habite à Cordoba depuis l'année 2001. Il est écrivain, poète, professeur et traducteur. Maintenant, il enseigne à l'Université catholique de Cordoba, responsable de la sous-direction des lettres et des bibliothèques de l'agence Cordoba Culture depuis novembre 2024, conseiller consultatif du Centre PEN, poète, essayiste et romancier. Il est membre fondateur de la revue et du collectif Mots de Poètes depuis 2016. Buen día a todos. Leandro Calle reside en Córdoba desde el año 2001, escribe, es poeta y traductor, es docente universitario, es responsable de la subdirección de letras y bibliotecas de la agencia Córdoba Cultura desde noviembre de 2024. Es representante del Consejo Asesor del Centro PEN de Argentina. Es miembro fundador de la revista y colectivo Palabras de Poeta desde 2016. Con ustedes. Merci. Muchas gracias. Merci beaucoup. Debo decir, bueno, muchas gracias por, bueno, sé que hay gente de la Facultad de Francés, no voy a hablar en francés, puedo hablar, pero y en general mis profesores, cuando pude estudiar por allá, me decían, vous parlez comme une casserole, que era una especie de insulto. Después uno va hablando un poquito mejor. Bueno, muchas gracias a todos los presentadores. Ahora que me acuerdo de los nombres, Karina y Víctor, Alejandro, muchas gracias, y todos los que están detrás de este festival, porque es mucho trabajo, todos sabemos que es mucho trabajo y que el trabajo de pequeñas delicadezas, el café, los lugares, la técnica, los micrófonos, que todo funcione, ¿no? Eso se agradece. Y también a todos los compañeros y compañeras que están aquí. Yo voy a hablar de la traducción y francofonía, porque es a lo que me he dedicado un poquito. Y lo primero que quiero decir es recordar un texto. Una vez yo leí, yo no soy bilingüe, aprendí francés también de grande, obligatoriamente, tuve que en un momento de estudiar en Francia, tuve que estudiar, no era un sacrificio, pero había que comer también, entonces ya cuando no te puedes comunicar, empezás a comunicarte y empezás a ser bilingüe por necesidad, digamos. Y lo que me impactó alguna vez fue una cuestión que leí de un ensayito de un poeta y ensayista bastante olvidado de Córdoba, que no sé si está vivo, Julio Bepré, César, no sé si creo que está vivo Julio. Sí. Sí, dice que sí. Está bien. Julio Bepré vive en Buenos Aires y en un ensayito él decía, se llamaba así, traductores, el famoso refrán, apotegma de la traducción, y él decía traductores, servitores, ¿no? Y a mí me pareció interesante. Les propongo, en un segundo, que imaginemos todas las cosas que no hubiéramos leído si no hubiera un traductor detrás y no supiéramos algunos idiomas. Por ahí inglés, francés, yo no hablo inglés, pero digo, por ahí podemos leer inglés, francés, portugués, pero ya cuando pasamos a Dostoyevsky se pone compleja la cosa. No hubiéramos leído Dostoyevsky, ni Mayakovsky, ni Shakespeare, ni Kafka, ni un montón de autores. Entonces la traducción, comprendida así, como un servicio, es algo maravilloso. Incluso las malas traducciones, Y ahí ya empieza un carácter que es el que yo le quiero dar por ahí a mi pequeña charla con ustedes, que es el carácter de ciertas elecciones en la traducción. Y también en consonancia con lo que hablaron nuestros compañeros y compañeras recién de las editoriales también eligen qué traducir. Y en toda elección hay también una decisión política, hablando de política en sentido ideológico, no en sentido partidario, ¿no?
Y yo voy a hablar un poco de mi experiencia de traducción del francés, porque es lo que hago, sobre todo en poesía, aunque he traído algunas cosas de narrativa. Lo bueno de la narrativa, que a los traductores, yo no soy un traductor, yo hago traducciones, a los traductores por ahí nos pagan narrativa. Los poetas, como siempre, hemos elegido el lado pobre de la vida. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero diré apellidos. Pretextos, está cerradito, Abdelatif Nabi, un poeta marroquí. Sin embargo, esto no paga pretextos, es amigo mío el escritor, pero no paga, y son editores fuertes. Pero la narrativa sí, me olvidé de alguno que debe estar en mi la narrativa sí, entonces uno va combinando. La experiencia, ¿por qué la experiencia africana? Fue una cuestión personal, se la cuento anecdóticamente. Yo hice un pequeño viaje, más bien turístico, a Marruecos. Después volví ya más por trabajo, pero ahí un pequeño viaje, unos 8 días, y estaba yo en Rabat, creo, y paso por la Medina de Rabat, bueno, y ahí es un país bilingüe, se habla árabe, pero la formación es un país colonizado, es francés, ¿no? Entonces paso por una librería y veo y digo, bueno, voy a entrar. En ese momento yo estaba casado con la madre de mi hijo, me dice, ¿para qué vas a entrar? Para comprar libros, ¿para qué voy a entrar? Entré, pero sí, no, digo, voy a encontrar el francés. Bueno, entré con mi niñito ahí, era muy chiquito, y le digo, deme poetas franceses, poetas marroquíes, que escriban en francés. Y entonces me dice, bueno, tengo esto, y saca. Y obviamente no tenía nada. Después conocí a muchos de ellos, Siham Bouplal, todos los nombres son así, Abdelatif Nabi, Mohamed Loakira, nombres que acá nada. Y ahí ya viene esa primera, que yo digo, invisibilización que hay, así como pasará en Marruecos, de si dicen Alejandro Acosta, Maite Guerrero, lo que sea, o Diana Melesi, ¿sí? Y leo, yo abro un librito que estaba en árabe y leo este poema chiquitito que dice: aquel que nunca haya gustado lo prohibido, que me arroje la primera manzana. Yo dije, este tipo me interesa, lo compro. Compré 2 más, compré Mohamed Loakira, me acuerdo, y Siham Bouplal, Corpo Lumière, Cuerpo Luz, y otro más, que no recuerdo, que me lo recomienda, María Sánchez, Marisa. Bueno, llego a casa después del viaje, lo leo y lo empiezo a leer y me doy cuenta que yo le voy a escribir, total, ¿qué pasa? Y le escribo y me contesta. Entonces, y bueno, ya empezó una amistad mailística, digamos así, o correística por mail, y decido yo publicar. Primero salió Escribito, Los Frutos del Cuerpo, que es una erótica. Yo ni sabía quién era Abdelatif Nabi, pero me empiezo a dar cuenta que es un autor. Es como un Juan Gelman de Marruecos, es el autor, el poeta de Marruecos. Bueno, lo publicamos en Córdoba, después lo podemos publicar en España. Fue medio duro porque se peleó ahí el editor con el poeta, no sé qué pasó, tardó como 3 años, pero salió. Y lo publicamos en otros lados también, y estaba poco publicado. Estaba publicado en Venezuela, en Montehabla, que es una editorial muy prestigiosa en su momento, creo que ya no sé si existe. Me contó Abdelatif que fue interesante, terminó de leer, no sé si en Medellín o en Venezuela, y lo estaba esperando el director de Montehabla con el contrato en la mano para que un libro de o sea, interesante. Y había otra edición muy chiquita en España de su narrativa. Bueno, a través de Abdelatif, a quien yo después conozco, voy en un viaje a Marruecos, conozco más gente, a Siham Bouplal también, que no lo puedo traer porque creo que no hay más de ese libro. Me doy cuenta que hay un mundo ahí, que hay un mundo. Y me doy cuenta que no solo hay un mundo, sino que yo no tengo mucho acceso a ese mundo. Pero también me doy cuenta que si hablaba con mis amigos, con César, tampoco sabían nada, salvo los grandes nombres de Necessaire, de la literatura negro-francesa, de Necessaire, o como me sale ahora, nació en la Guyana, bueno, León Damas, etc. ¿no?
Derek Walcott, sí, es inglés, pero también Derek Walcott, pero es premio Nobel, ya tiene una... Entonces se me ocurre decirle al director de Acción, que algunos de ustedes conocen, decirle a Juan, mira, hagamos una colección de cultura marroquí, de todos los temas, narrativa, todo. Y nos enganchamos los dos y medio que fracasamos y después más o menos no. Voy a contar una anécdota para reírnos un poco. Voy un día a sacar unos libros, le pregunto a la hija de Juan, que no se caracteriza por el buen humor, le digo, ¿cómo se vendió en la feria el libro? Un libro bien, dice, yo dije que me interesaba la colección marroquí. La colección marroquí, esa es una quijotada que tenés vos con mi padre, que solamente tu padre es mi padre, dice, y vos, que se viene cierto, se vendía poco. Y ahí vuelve de nuevo, es decir, hay que instalar esos temas, ¿no? Hoy hay 14 libritos de esos, y bueno, más o menos algunos han andado. Nombres como los de la AVI son nombres que andan y otros son muy nuevos. Cuando empecé con Marruecos, empecé también mirando África. Pero ahí, claro, me di cuenta, digo, ¿qué decimos cuando decimos África? Nosotros, yo no me gusta decir la palabra occidental porque creo que somos americanos, no somos occidentales, ni latinos. Vieron que uno dice, nosotros somos latinos. No, ustedes son latinos. Nosotros no estuvimos bajo el Imperio Romano. Ustedes, los del norte, no bajo el Imperio Romano. Nosotros seremos americanos, sudamericanos. Y digo, nosotros vemos África como una totalidad. Y África no existe como totalidad. Kapuscinski dice eso, ¿no? África no existe, gran periodista polaco. Fíjense, la semana pasada, Senegal anunció el retiro de tropas definitivo de la República de Francia de ese país. O sea, la injerencia colonial que tiene hasta hoy. Tiro algunos datos. 1884, Conferencia de Berlín. Europa decide balcanizar África y divide el África en lo que conocemos, pero no es el África original. Las lenguas bantúes, por ejemplo, compartían Angola y el Congo. Hoy eso está dividido y hablan portugués y francés, pero la cultura es la misma. Mi querido amigo Gabriel Okunji, que es otro de los que sí yo traduje mucho, de Gabriel, que es del Congo, Gabriel habla tegué y habla lingala y habla francés, por supuesto, pero su cultura es bantú. Entonces, esa balcanización política del África dio otro tipo de visión, ¿no? Entonces, tiro otros datos más. ¿Cuándo son las grandes independencias? Sacando Liberia y Etiopía, que nunca estuvieron bajo colonia, y sacando Egipto, que siempre es un mundo bastante más extraño. Creo que la independencia de Egipto hay una primera en 1922, después otra. En los años 60 ya empiezan a descolar las grandes independencias, ¿no? Marruecos en el 56, después en el 60. Las lusófonas, es decir, las que dependían de Portugal, 1975, yo ya había nacido. O sea que cuando yo nací, las colonias portuguesas eran colonias. Henri López, un autor del Congo, de la República Democrática del Congo, tiene un libro que se llama Le Chercheur d'Afrique, el buscador de Áfricas, lo pone en plural, no hay una África, hay muchas Áfricas. Albert Memmi, otro autor de Túnez, que fue muy conocido en la década del 70 porque escribió el retrato del colonizado, el retrato del descolonizado y el retrato del colonizador. De alguna manera muy cercano en algún momento a los estudios coloniales de los nuestros, de Miñolo y de Quijano, ¿no? Acá en América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? La complejidad de África. Cuando decimos África, es que es bastante complejo. La misma complejidad, no tanta, pero que podemos decir cuando hablamos de América, ¿no? Generalmente dividimos América por el lenguaje, pero si uno se va a Centroamérica, se habla todo ese Caribe, eso es una especie de Mediterráneo abierto, dice Eduardo Grisán, se hablan múltiples lenguas, pero la cultura es la misma, ¿no? Bueno, yo quise entonces, como cuando
Me puse a traducir y digo, yo quiero traducir esto, que obviamente no va a tener un éxito, como bien decía, no sé si era Víctor o vos, la cuestión de lo redituable, obviamente que no tiene el éxito de si yo hago las obras completas de Paul Eluard, ¿sí? Es decir, traté de correrme del hexágono, lo que se llama el hexágono francés, y trabajar más la francofonía, concretamente africana. ¿Por qué? Por una decisión, ya le digo, política, de visibilizar aquello que no va a llegar nunca. O sea, no va a llegar si no es por, a veces, una decisión, decisiones personales. Las editoriales no les conviene publicar tanto este tipo de material porque no lo venden, porque no es conocido. Entonces hay que ver cómo entrar. Pero una doble necesidad, y yo estoy hablando de mi apreciación personal. Por un lado, visibilizar ese mundo invisibilizado, parte, tampoco tanto, y por otro lado, en cuanto a donde yo me sitúo como escritor y para escribir, que es Córdoba, oxigenar el ecosistema, ¿no? Ya Sarmiento decía que Córdoba era un claustro, por eso de la Hondonada y el Pozo. Claro, abrir un poquito las ventanas y decir, bueno, hay otras literaturas, hay otros escritores, hay otras escritoras, hay otros mundos, ¿no? Un fantástico mundo de viajar a través de los libros, ¿no? Y es una experiencia maravillosa. Y bueno, nosotros, bueno, como lo mencionaba recién César anteriormente, también a través de la revista se van colando, y entonces es una manera también de ir compartiendo este tipo de escritores. Yo traje algunos, Opunji, que es quien más he traducido, también en pretextos. Acá salió en la editorial de Roxana Hortal, en Evaristo, en Buenos Aires, la poesía reunida, que no es reunida, falta un tomo que esperemos cuando sale, de Gabriel Opunji, un poeta fabuloso. Solamente, sí, traducido desde Argentina, no hay otra, es premio internacional de África, un poeta muy reconocido. Verónica Jo es una poeta esta está en la colección de Duy, de poesía africana. Veronique es de Costa de Marfil, nació en París, pero vivió siempre en Costa de Marfil y actualmente vive en Londres. Muchos escritores son de la diáspora, lo que se habla de la diáspora, por problemas generalmente de las guerras civiles, que después de las independencias también hubo muchas cuestiones, digamos, muchas dictaduras, ¿no? Por hablar de eso. Después también cierta francofonía de Canadá, con quien yo tengo alguna relación con algunos poetas. Este es un poeta, este es como el Fernando Noy de Canadá. No lo ubican a Fernando Noy. Jean-Paul Daoust, Flores lascivas, poemas eróticos, cuasi porno diría yo, de mucha profundidad. Jean-Paul tiene es un hombre grande ya, es como el representante de la contracultura, digamos así, lo que fue el paracultural de Buenos Aires, de Fernando Noy, Urda Pilleta, Tortonés, esa gente. Bueno, sería el equivalente, Jean-Paul, con para mí, un aspecto muy interesante, que es la apariencia de lo frívolo, del glamour, y una profundidad enorme cuando uno puede, como diría yo, no abstraerse, sino ver un poquito más allá de esa frivolidad, entre comillas, que está usada totalmente irónicamente y a propósito, ¿no? Es un poeta incómodo cuando lee, porque toca por ahí algunas cuestiones. Muy bien de tiempo, Víctor, si no arrojame un vaso o algo. Bueno, y después algunas cositas que yo traje, creo que había traído más, que no las saqué de mi bolso. Yo empecé traduciendo esto, algo clásico, el Horla de Maupassant, de Maupassant. Y después uno se encuentra cosas rarísimas. Se cumplen 150 años de Ascasubi en Córdoba, 150 años de la muerte, y publicó toda su obra completa en Francia. Y yo encontré una biografía de un amigo de él que él hace como una geografía, digamos, sería una cosa apologética respecto a Ascasubi y del unitarismo.
pero una biografía rara que todo el mundo cita, pero nadie traduce, así que bueno, la traduje y junto con Matías Rodeiro hicimos este pequeño librito que salió por la editorial de la Universidad Nacional y Cultura de Córdoba. Bueno, ese es un poco el panorama. Para ir, cierro para pasar a preguntas, que me decía que por ahí había preguntas. Un poco la idea entonces fue centrarme en esa poesía y en esa narrativa en algún punto, muy poquito de ahí, que no llegamos a ver. Ahora hay una editorial, yo ahí publiqué dos novelas, dos traducciones de novelas, que es una editorial que se llama Empatía, que solo se dedica a narrativa africana. Y es una apuesta, y le va bastante bien. Pero bueno, esto dicho entre nosotros, no vive de eso la editora, yo sé muy bien todo esto. Entonces, claro, puede bancar eso, ¿no? Y banca un proyecto interesante, ¿no? Esto también, miremoslo con lo que decía al principio, imaginemos lo que no hubiéramos leído si no tendríamos traductores. Imaginemos también todas las posibilidades que puede haber con la literatura china, con la literatura japonesa, con la literatura árabe, con la literatura, no sé, de los pueblos originarios. No sé, me parece que es tan infinito, es como el libro de arena de Borges, ¿no? Es tan múltiple e infinito el camino de la traducción, que vuelvo a retomar lo que dije al principio. Creo que es un servicio, pero que además, interesante por ahí con lo que decía Zaida, de las redes. Es una red de la traducción que va conectando editores, traductores, países. Yo me hice amigo de muchos, sobre todo de Gabriel, de Veronique y de Abdelatif, que son amigos. Que bueno, por ahí nos encontramos, por ahí no. A Veronique no la había visto en persona, hablábamos mucho por teléfono, y la pude ver ahora el año pasado en Canadá, así que fue una alegría, nos abrazamos, como si nos viéramos, nos conociéramos toda la vida. Pero era el trabajo en conjunto, ¿no? De ver trabajo, de meterse en los intersticios del idioma. Traducir poesía siempre es un riesgo, porque siempre te falta un poquito, te sobra un poquito. ¿Cómo hacer? Yo siempre, una vez con Gabriel fuimos a ver unos poetas no es del Languedoc, de occitanos. Y el tipo hablaba bien español, hablaba muy bien español de España. Pero era un brillante poeta, pero estaba medio tenso el tema de la traducción y me dice, porque yo puedo traducir, y le digo, me habla del tango, le digo, bueno, traducí esto, los morlacos del Otario los tirás a la marchanta. Me dijo, ¿qué dijiste? Ah, digo, ¿viste? Ahí está la cuestión. O sea, ¿cómo traducimos eso? Imposible. Y lo mismo pasa en el otro idioma, es decir, cuando a vos hay giros, no sé por qué los franceses usan eso, vachement bien, en la época que yo estaba allá, y sería traducido como vagamente bien. ¿Cómo te va? No sé, suena espantoso, no sé, me va re bien, sería nuestra traducción. Pero ahí, viste, yo la primera vez que entré, ¿qué tiene que ver la vaca? Decía yo, que le vaya bien, no tenía nada que ver. Bueno, tendrá su origen, no lo sé cuál es. A lo que voy es que es difícil, pero no es imposible. Y requiere por ahí sí conocer más el propio idioma que el otro. Y algún acercamiento. A mí me gusta cuando puedo acercarme. Con Gabriel no me fue muy bien, somos muy amigos, pero Gabriel es como un sabio, él es un muene de su tribu. Vos lo ves, está de corbata, traje, pero después vos lo ves en su tribu en el Congo y está con la piel de leopardo. No lo vi yo ahí, pero tengo fotos, ya, tengo archivos. Y cuando vos le preguntás algo, te responden sapiencialmente, como tiene una literatura sapiencial de proverbios. Una vez los chinos no, era como decir, era algo así como perro no se acerca para que le pegue, si la traducción rápida. Digo, este giro no lo entiendo. Y entonces me dice otro proverbio, gracias Gabriel, el ganó infinito. Es decir, tienen su propia lógica, hasta que entendí la lógica, y la lógica era la lógica del misterio, porque él es alquimista, entonces está el mundo de los ancestros, entonces había que leer también de eso, ¿no? Había que meterse ahí y ver que había otra lógica, que era la lógica de no lo sabés y bueno,
lo sabes, tendrás que ver quién te lo dice. Según él es Ampirí y Pampú, son sus dos padre y madre espirituales que lo han guiado en su vida, ¿no? Y después salía a tomar una cerveza y hablar de cualquier cosa, pero eso hay que decir que vaya cerrando. Bueno, volviendo a lo que decía, lo que me referí a Zaida, lo de la red. Me parece que es una red súper rica y tiene posibilidades múltiples. Así que bueno, muchas gracias. Y abrimos el diálogo, el que quiera hacer preguntas. Nada, yo te quería preguntar la complejidad de la traducción poética, ¿no? Porque estás traduciendo culturas prácticamente. ¿Hay algún ejemplo que nos quieras dar de alguna situación de traducción concreta que se te haya dificultado o que quieras contar? Digo, aprovechando que en el público hay gente de lenguas que creo que le puede resultar rico. Sí, sí, hay, por ejemplo, con Gabriel, que tiene mucha cuestión, bueno, la cuestión del paisaje es difícil. En el mismo Maupassant, yo ahora me metí en una editorial de Córdoba a traducir un viaje de Maupassant a Túnez, porque quieren hacer una coleccióncita de viajes, y claro, él va describiendo toda la arquitectura árabe. Porque claro, es que uno puede decir, qué sé yo, el arbotante, bueno, la cuestión arquitectural normal, la nuestra la conocemos, incluso la europea, pero ya cuando entras en la cuestión árabe, o la descripción de los vestidos, por ejemplo, o, por ejemplo, hay otro poeta que a veces hay elecciones que uno tiene que hacer, y ahí reside el tema, cómo a veces saltás a la traducción no literal, sino del verso completo, ¿sí? En narrativa es como más fácil, porque vas contando, bueno, vas más o menos narrando. En poesía, no quiero yo decir una grosería, pero hay un poeta que a mí me gusta mucho, encima mezcla el erotismo, justamente, con la política, poeta de Benín, joven, excelente. Tenía 2 libros, me manda 2 libros, y hay una palabra que usa todo el tiempo, y es coquille, y coquille es concha, la conchilla. Imagínate, y el poema es erotismo y política, pero claro, si yo pongo esa palabra en castellano, se me va para un lado que no es el que es, porque es el de. Entonces, bueno, elegí el otro libro. Es decir, en el momento digo, no. La otra posibilidad que tenía era elegir poner la palabra en francés, por ejemplo, y dejarla en su original, que es lo que hacen, por ejemplo, en pretextos con la palabra lugar de Pessoa, porque el claro de luna, según el traductor de Pessoa, que no me acuerdo cómo se llama, decía que lugar en Pessoa no es solamente el claro de luna, es mucho más, es todo ese ambiente romántico del claro de luna, espacio, digamos, y bueno, entonces, como no había una traducción, según él, en español, él dice, bueno, yo dejo esta palabra. O sea, ahí, por ejemplo, es un caso típico. Me pasó con Gabriel en un vestido de alguien, una mujer, que era típico de una zona, y yo buscaba, encima de ahí recién nos conocíamos, y era como me salía como un nombre de una palmera, y entonces yo, claro, era el tejido del cual se hacía ese. Bueno, después le pones pareo, chavo, reducís. Ahora, cuando reducís, achicás también, porque dejo fuera el nombre de la palmera, digamos, quedaba eso. Son elecciones, por eso digo que se gana o se pierde ahí, ¿no? Y a veces también, bueno, ya no lo juzgo yo. Él tiene un juicio muy lindo, dice, si le gusta a la gente, yo voy a decir que mi poesía es buena, y si no le gusta, que es un error del traductor. Gracias. Hay un ejemplo muy bonito que conocí, que lo conversamos hace algún tiempo, con el nombre de una piedra, que vos tradujiste de... La Terit, de Veronique.
Claro, bonitas. el primer nombre perdón, el primer libro de poesía que de hecho se puede bajar porque son todos, es una editorial toda digital que salió en la pandemia, se llama Alfabeto del Mundo, la colección se puede bajar libremente. El libro se llama Laterit, la lateridad de la Tierra, es un término geológico que es rojo. Y se llama laterita. Entonces, discutiendo por Zoom, me dice, bueno, vamos a ponerle la laterita. Pero ¿cómo le explico que acá laterita va a parecer la esposa del Tero Chiquito? No suena nada, como poético no tiene nada laterita. Si bien es un término que en español también existe. Yo decía laterita, ya te digo, me imaginaba un Tero chiquitito. Bueno, buscas como Terre Rouge, Tierra Roja, y ya tiene otra fuerza, pues. Tierra Roja, porque además tenía que ver con la guerra civil, digamos, también de Costa de Marfil. La laterita es la tierra que hay ahí, pero también tenía que ver con la sangre. Después me di cuenta que yo no fui un genio, porque en inglés lo había traducido como Red Land, entonces era lo mismo. Digo, pero bueno, ahí tenés un caso que, por ejemplo, la laterita no iba a funcionar, o sí, pero había que explicar, porque una nota. Tierra Roja entraba derecho, entra derecho. Que me parece que nos pasa también con libros nuestros. Gotán, de Juan Gelman. ¿Cómo lo traducimos, Gotán? Es para nosotros, es muy difícil traducir. Gotán, tango, sí, ya sé, pero no es lo mismo. ¿Sí? ¿Te ha tocado traducir algún soneto? Por su complicación. No existe eso, No, no sé, sí hay. No es de los que yo he traducido, que han sido estos. El que tenía alguna métrica es el poeta de Madagascar, que es un poeta muy difícil de traducir, que también salió en esta coleccióncita. Jean-Joseph Rabearibelo, los nombres son muy difíciles. No, ahí no quise entrar por otra palabra que no quiero decir, por cobarde, vamos a decir. Ya interpretaron lo que quise decir. No, ahí yo creo que exige mucho tiempo. Maupassant tiene un libro que se llama De versos, que son en rima y métrica. Alguna vez, ¿sabes qué traduje? Pero esta es graciosa. Traduje El cementerio marino de Varela. Yo estaba chocho, era mi primera traducción. Estaba chocho y me daba cuenta que algunas cosas funcionaban, otras no. Alguna cosa todavía me gusta. La mer, toujours, recommencer, el mar que siempre recomienza. Está bien. Y empecé a investigar y me encuentro con una tesis de una española que había publicado la tesis sobre las traducciones, las 52 traducciones al español del cementerio marino. Así que agarré mi coso, lo tiré. Cuando vi los nombres eran Gerardo Diego, Jorge Guillén, Ricardo Roja. Cuando leí la de Ricardo Roja, ¿para qué lo traducí? Re bien traducción. Pero fue un ejercicio bueno para mí. Ahí yo no usé, por ejemplo, la rima, porque es más difícil, pero sí elegí usar, y me gustaría volver a hacer, la métrica. Y pasé del decasílabo al alejandrino. Porque me parecía que era, si vos el alejandrino de 14 lo partís en 7, los hemitiquios, es decir, me daba la sensación del sonido del mar. El mar que siempre recomienza. Que quería buscar ese sonido. Pero bueno, fue la única vez que fue al principio cuando trataron con muchos ideales. Después ya se acobarda y se aburguesa uno y después me surgió esto. Pero en lo africano no vi, hay seguro, pero no en lo que yo estoy viendo hoy. No he visto rima, al menos no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te gustaría compartir un poema en los dos idiomas? A ver, déjame ver. Que el bilingüe tengo vamos a ir a ver, no sé
sé, agarro hacia el azar. La pantera es el animal totémico del Congo. Congo quiere decir eso, tierra de la pantera. No, está bien. Espera, no, me lo voy a acercar porque no llego con mi vista. De la pantera. En francés dice así, me perdonará mi pronunciación. Nul ne me fera croire à moi, né dans la savane, qu'une panthère s'élevait de son pelage pour dissoudre dans l'anonymat toute trace de sa peau. Pourquoi et au nom de quel solde oserait-elle, samouraï de plaine toujours debout dans la forêt du temps, toujours debout dans ton regard qui se lie avec ténèbres, ô ténèbres. Ngo, 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 ton nom parallèle au sentier. Ngo, 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 ce que personne ne sait lire. Moi-même, je ne sais plus écrire. Césaire. Es un homenaje a Césaire, de la pantera. Está dedicado para Césaire. Nadie me hará creer a mí que nací en la sabana, que una pantera se quita su pelaje para disolver en el anonimato todo rastro de su piel. ¿Por qué y a qué precio se atrevería ella? Samurái de las llanuras, siempre en pie en el bosque del tiempo, siempre en pie en tu mirada que se refleja en las tinieblas. Ngo, 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 tu nombre paralelo al sendero. Ngo, 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 es que nadie sabe leer. Yo mismo no sé cómo escribirlo. César.